Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos estudiando esta carta como iglesia de manera consecutiva los domingos en la mañana. Y nos encontramos en el capítulo número 2. Estamos haciendo un estudio expositivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos en el capítulo 2, segundo párrafo, la segunda sección de ese capítulo 2, que va desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Si tiene su Biblia, me gustaría que lo busque en su Biblia para que pueda ver cómo se construye toda la idea del pasaje. Vamos a tratar hoy específicamente versículos 14 al 18. La semana pasada hablamos hasta el versículo 3. Pero vamos a leer todo el pasaje para agarrar la escritura en todo su contexto. Dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Este es nuestro texto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por el privilegio extraordinario de poder estar en este lugar. Señor, sabemos que estamos en Tierra Santa, no porque haya nada especial en este edificio, en este terreno específicamente, sino porque tú nos has dado la promesa grandiosa que cuando tu pueblo esté reunido en tu nombre, tú estarás allí de manera especial. Confiamos en esa promesa, nos regocijamos en saber que tú estás en medio nuestro con poder, como has prometido, y rogamos que ese poder sea efectivo en la vida de todos los que estamos aquí hoy, que ese poder obre para salvar, pero que ese poder obre también para sanar los corazones heridos y reconciliar los que están enemistados. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las principales consecuencias que tuvo la caída en pecado es, por supuesto, que trajo conflicto, separación y enemistad en todas las esferas de la vida del hombre. La más grande de esas enemistades y la más seria que el pecado produjo fue la enemistad entre el hombre y Dios. La Biblia nos deja ver que antes de la caída Adán tenía una relación muy cercana con Dios. Se paseaba con Dios en el huerto, hablaba con Dios, interactuaba con Dios, pero desde el mismo momento que Adán peca, dice la Escritura que Adán se esconde de Dios. Allí comienza a verse la separación que el pecado produjo entre el hombre y Dios. Y es algo que la palabra de Dios enseña claramente, que aunque los hombres no suelen considerarlo así, de manera natural todo el mundo piensa que está bien con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que el estado natural del hombre, la manera como venimos de fábrica, por el hecho de ser pecadores, una raza caída, una raza de pecadores, es que somos enemigos de Dios.
Eso es lo que la Biblia nos dice por todos lados. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esa es la razón por la que Cristo tuvo que venir. Hay una enemistad entre el hombre y Dios. Colosenses 1:21 y 22 dice, y vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Si está hablando de enemigos de Dios, sigue diciendo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Y cuál es el punto? El hombre es un enemigo de Dios y toda la vida se la pasa ofendiendo a Dios. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras mentiras, nuestros adulterios, fornicaciones, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, las cosas sucias que vemos en la televisión, todo eso ofende a Dios. No hemos pasado la vida y nos pasamos la vida de manera natural ofendiendo a Dios. Y Dios, que es un Dios justo y un Dios santo y un Dios puro, responde a esas injurias humanas, a esas ofensas humanas, a esos pecados humanos con santa y justa indignación. De tal manera que la enemistad es de parte y parte. El hombre es un enemigo de Dios que ofende a Dios todos los días y Dios responde a esas ofensas, dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De hecho, el apóstol Pablo en esta misma carta, en Efesios capítulo 2, vimos en el versículo 3, dice que todos nosotros éramos por naturaleza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Como tú vienes de fábrica. El estado natural del ser humano es por naturaleza un hijo de ira, es decir, objeto de la ira de Dios, uno que provoca la ira de Dios y dice lo mismo que los demás. No hay nadie que no esté en esa situación de enemistad con Dios. Pero el pecado no solamente trajo enemistad entre el hombre y Dios, separación entre el hombre y Dios, el pecado también trajo enemistad del hombre con el hombre. Y es increíble. Cuando el pecado entra al mundo solo habían dos personas, dos seres humanos, un hombre y una mujer, Adán y Eva, y ya desde allí el Señor anunció la contienda de hombre y mujer en este mundo. El Señor le dijo era el Señor Jesucristo, en Génesis 3:16 a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A raíz de esto que ha pasado, va a haber una contienda, la lucha por la supremacía del hombre y la mujer. Si usted lo quiere, aunque usted no lo crea, lo que el Señor está anunciando allí es el feminismo y el machismo. Ahora esta mujer que fue creada para ser ayuda idónea del hombre va a querer imponer su voluntad sobre él, va a querer empoderarse, ser la mujer empoderada. Ese no es el lema de nuestra cultura. Eso es lo que el Señor está diciendo, empoderarse y someter al hombre, imponer su deseo sobre el hombre. Y este hombre que fue creado para ser un siervo amante, que dirija a su mujer como Cristo lo hace con la iglesia, con un servicio amoroso, ¿qué era lo que iba a hacer? Se enseñoreará de ti. Señores, ya el Señor estaba hablando allí de la contienda de los sexos. Solo hay dos personas, ya el Señor está diciendo, va a empezar los problemas aquí. Pero luego esos dos tuvieron hijos. ¿Y qué pasó con los hijos de esos dos? Que uno, por envidia de la relación que el otro tenía con Dios, ¿qué hizo? Lo mató. Segunda generación, ya tenemos el conflicto en su máxima expresión. Uno, por envidia, lleno de ira, mata a su hermano. Siga la historia bíblica y tú ves que mientras siguen creciendo la raza humana y se van formando nuevos grupos y tenemos ya naciones y países, ¿qué comienza a haber? Guerras entre naciones, guerra entre países, guerra entre pueblos. Surgen los diferentes grupos étnicos, comienzan a aparecer los chinos, los morenos, los jabaos, todo el mundo. ¿Y qué empieza a pasar? Comienza la lucha entre razas y el racismo que tenemos hoy, que está en su buena en nuestros días, esa contienda. Y así, señores, para cada ideología, cada tipo de diferencia que surgió en la humanidad, se crearon bandos en conflictos unos con otros, de tal manera que toda la historia humana ha sido una historia de conflicto y de contienda. Y todavía más, porque yo no estoy hablando de las diferencias, ponga dos gente, cualesquiera, lo más parecido posible, que tengan lo más en común posible, póngalo a vivir juntos mucho tiempo, cerca uno al lado de otro, y usted va a ver conflicto y contienda. Sus diferencias en sus opiniones, en sus intereses, en sus deseos y la batalla cada uno por imponer su deseo
va a llevar a conflicto y diferencia. Y como dicen por ahí, para muestra un botón, ¿no es? Mire lo que pasó en la pandemia. La gente trancada en su casa, las familias encerradas. ¿Qué usted pensaría que debería suceder de que están marido y mujer? Oye, eso era una luna de miel otra vez, tan solito en su casa. Y los que estaban con sus hijos, está toda la familia junta. Lo que debió salir de ahí fue armonía. Que las familias se unieran, tienen más tiempo. Y aquí no hay la excusa de que el trabajo, que lo otro, que aquello. Debió unir las familias, la cuarentena. Eso fue lo que hizo. Busque las estadísticas. Hay gente que salió, se abrieron los juzgados de paz y estaba la gente poniendo divorcio de una vez. Gente que salió de la cuarentena a divorciarse. Y familias que terminaron rompiéndose en vez de terminar uniéndose. ¿Por qué? Porque el pecado trae separación, conflicto y enemistad. Y el hombre es un ser pecador. Y ese conflicto y enemistad es primero con Dios y después con sus semejantes. Pero en medio de esta historia de guerra, de enemistad perenne en que vive el ser humano, el Evangelio trae buenas noticias a la humanidad. Son las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo. De eso precisamente es que trata nuestro texto. De hecho, aunque no se ve en nuestra Biblia, el versículo 17, cuando dice, y anunció las buenas nuevas de paz, la palabra buenas nuevas, ¿usted sabe cuál es allí? Una sola palabra en el griego, evangelio. El evangelio de Jesucristo son las buenas noticias de que en Jesucristo hay paz. Jesucristo vino a poner fin a la enemistad, a la contienda que existe entre los hombres y Dios y entre los hombres y los hombres. Como les dije, ese es el punto central de todo este pasaje. Nosotros vimos la semana pasada que de lo que trata todo este pasaje desde el versículo 11 hasta el versículo 22 es cómo la salvación afecta la vida del hombre en este mundo. Ya Pablo habló en los pasajes anteriores cómo afecta la vida espiritual del hombre, cómo lo cambia por dentro. Ahora nos está hablando cómo venir a Cristo, ser salvo en Cristo otra vez, no solamente significa que ahora vamos para el cielo en vez de para el infierno, sino que tiene muchos efectos en la vida de los hombres, incluyendo en su vida en este mundo. Y uno de esos efectos de venir a Cristo y de ser salvo en Cristo es precisamente que somos reconciliados en dos direcciones. Hay primero una reconciliación horizontal, versículos 14 y 15, de eso habla Pablo, de la reconciliación del hombre con el hombre, versículos 14 y 15, y luego nos habla de cómo en Jesucristo somos reconciliados de manera vertical, versículos 16 al 18. Allí se ve la reconciliación del hombre con Dios y esos son los asuntos que vamos a tratar hoy, haciendo énfasis principal, ojo, para que no se asuste cuando yo le diga que voy a hablar del segundo punto, de la reconciliación con Dios. Ese va a ser mucho más breve. Pero Pablo comienza hablando aquí de cómo Cristo vino a reconciliar al hombre con el hombre, a quitar la enemistad entre los hombres y por supuesto lo presenta con lo que es la hostilidad o lo que era la hostilidad más seria y común que se podía ver en el mundo antiguo, que era la hostilidad entre judíos y gentiles. Si usted mira el versículo 14, él dice, porque él, hablando de Cristo, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades entre estos ambos pueblos, la ley de mandamiento expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cuáles son esos dos pueblos que dice que Cristo reconcilió? Bueno, esos dos pueblos son el judío con el gentil. Gentil era todos aquellos que no eran judíos. El judío solo conocía dos tipos de personas. Estaban ellos y el mundo. Estaban ellos los judíos y los gentiles. ¿Y cómo sabemos que a eso se está refiriendo? Si usted mira el versículo 11, Pablo dice, los efesios a quienes les dirige esta carta eran gentiles. Y él dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, los judíos le llamaban incircuncisión o incircunciso a los gentiles. Y Pablo está hablando de esa animosidad que había entre el judío y el gentil. Y la verdad, hermanos, que nosotros que no vivimos en ese tiempo y cultura no podemos entender lo serio que era. O sea, la hostilidad tan intensa que había entre un judío y un gentil de ambas partes. Por su parte, nosotros vemos en la Biblia que el judío, amparado
en su religión, amparado en la relación especial que tenían con Dios en virtud de su pacto con Abraham, pues ellos llegaron a creerse mejores y superiores a todos los demás pueblos. Por eso les dije, para el judío nada más había dos tipos de gente, estaban ellos y los demás. Estaba el judío y todo lo demás era gentil, no importa de dónde sean. Y ellos eran el pueblo superior, el pueblo especial. Todo lo demás era literalmente perros. Ellos usaban términos despectivos para referirse a todo el que no era judío, y uno de ellos era perro, le llamaban perro, un perro gentil. Usaban términos despectivos como el término incircunciso, que otra vez a nosotros hoy eso no nos suena ofensivo, pero era una ofensa en ese tiempo. De hecho, ¿usted se acuerda cuál fue el insulto de David a Goliat? Cuando Goliat está amenazando al pueblo de Israel y echando peste, y David se paró y le dijo el insulto más grande que encontró: filisteo incircunciso. Así que ya usted sabe, cuando usted quiere insultar bíblicamente a alguien, usted le llama filisteo incircunciso, porque ese fue el insulto más grande que David encontró que decirle. Eso era un insulto, señores. Nosotros hoy no lo vemos así, pero lo era un insulto serio decirle a alguien un incircunciso. De hecho, para poder darle algo análogo, algo que usted pueda entender así, sería como decirle hoy a un afroamericano nigga o nigger. Usted ha visto que eso es una ofensa seria para ellos otra vez. Nosotros que estamos aquí en República Dominicana eso no nos suena a nada, pero vaya a Estados Unidos y dígale nigga o nigger a un moreno. Tú te buscas un lío serio, eso es una ofensa seria. Bueno, eso era la idea de decirle al gentil que él era un incircunciso. Pero lo de los nombres era lo de menos. O sea, para el judío, mis amados, todo lo que tenía que ver con un gentil era sucio, era inmundo, eran como leprosos radioactivos. Imagínense una gente con lepra maligna terminal y aparte de eso radioactivo. Ellos ni siquiera se le acercaban a los gentiles. Ellos consideraban que tú ponerle la mano a un gentil o hasta acercarte mucho a un gentil te hacía inmundo. Oye, a ese nivel. Te hacía inmundo, y para tú limpiarte de esa inmundicia, solo de tocar un gentil, tú tenías que pasar por un rito de purificación, un rito ceremonial. Usted puede ver eso que le estoy diciendo, por ejemplo, en Hechos 10, versículo 28. Esto es Pedro. Pedro, cuando va donde Cornelio, que el Señor tiene que darle un lavado de cerebro primero para que él pudiera ir. Si el Señor no le baja, usted se acuerda, usted conoce la historia, unos lienzos con unos animales inmundos y le dice, mate y come. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió, no llames inmundo. Y Pedro está, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? Entonces, ahí hay unos gentiles que te buscan, Pedro. Y él dijo, pero es de esto que el Señor está hablando. Y mire lo que dice Pedro cuando llega donde Cornelio. En Hechos 10, 28, y les dijo, vosotros sabéis, oiga la palabrita que usa, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y fíjese lo que Pedro está diciendo, era abominación, era algo horrible para un judío acercarse a un gentil. A ese nivel era la hostilidad. De hecho, por eso es que usted ve que cuando los líderes religiosos querían que Pilato mandara matar a Jesús, ellos querían hacerlo pronto y fueron a su casa, pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos tocaron el intercom, fue afuera, dígale a Pilato que salga, pero que entren, dice él. No, nosotros no vamos para allá. Ellos no entraban en la casa de un gentil, porque si ellos entraban en la casa de un gentil, usted no sabía que había intercom, hermano, pues usted no está en esto. Si ellos entraban en la casa de un gentil, según ellos ya quedaron inmundos y no podían participar de la Pascua, y lo dice, no entraron en la casa de Pilato para no contaminarse con respirar el aire que salía de los gentiles, de los pulmones. Eso era para ellos contaminarse, así de serio. La cosa era tal que si un judío se casaba con un gentil, con una mujer gentil, automáticamente, ipso facto, la familia celebraba un funeral y lo daba por muerto. Nunca más se hablaba de esa persona, ese murió para la familia. Y muchos rabíes, dice la historia, que muchos rabíes le enseñaban a los niños en la escuela dominical, entonces en la escuela bíblica, le enseñaban a los niños que los gentiles fueron creados por Dios como leña para mantener encendido el fuego del infierno. Para eso fue que Dios, eso le enseñaban a los niñitos en la escuela dominical, los rabíes, esto es. Y que si ellos ayudaban a una mujer embarazada gentil a nacer, ellos eran culpables de traer al mundo un gentil. O sea que ellos no podían ni siquiera prestarle ayuda a una mujer gentil embarazada, ayudarla a dar a luz. Ese era el nivel de animosidad que tenía el judío hacia el gentil. Pero usted sabe qué,
del otro lado no era diferente. Exactamente lo mismo. El gentil, por su parte, los pueblos gentiles veían a los judíos de la misma manera. Para ellos, los judíos, por las prácticas que tenían, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, los ritos, las leyes ceremoniales, los códigos dietéticos, los códigos de vestimenta, ellos lo veían igualmente abominables delante de ellos. Tanto así que, oiga esto, en Hechos 16, oiga lo que dice, esto fue un rebú que se armó en uno de esos lugares donde estaba Pablo, y lo llevaron preso ante los magistrados y dijeron, Hechos 16, 20, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan, agarra aquí, costumbre que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, para los romanos, los judíos eran igual de raros, de abominables, sus costumbres eran tan detestables como los judíos pensaban de los romanos o de los gentiles en general. De hecho, el otro texto que nos deja ver esto de una manera contundente es Hechos 18, 1 y 2. No lo voy a leer, usted lo puede buscar después porque dice muchos detalles que no nos interesan, pero el punto es que en Hechos 18, 1 y 2 se nos dice que el emperador Claudio mandó a sacar a los judíos de Roma. ¿Usted está oyendo eso? Eran personas non grata en el imperio, no aceptados, tanto así que miren, en esta capital no puede haber un judío, sálgame todito de aquí, están baneados. Miren el nivel de hostilidad que había entre los judíos y los romanos en este caso, que como les dije, ellos, así como el judío se creía que era la gran cosa y todo lo demás eran perros, el romano pensaba lo mismo. El romano era el romano, porque ellos eran de hecho los que estaban en el mando. Era el imperio romano que dominaba el mundo, así que ellos eran los dueños del mundo y ellos eran la gran cosa y todo lo demás no servía para nada, según el romano. Por eso es que de hecho Pablo tiene que hacerle énfasis a los filipenses que se jactaban de su ciudadanía romana. No todo el que nacía en ese tiempo nacía romano, habían ciudades específicas que eran ciudades romanas y ahí tú nacías romano, como Tarso, la de Pablo, por eso él era romano. Y una de ellas era Filipos y ellos se jactaban de su ciudadanía romana. Para que usted entienda otra vez, para ponérselo en algo que se parezca a algo que tenemos hoy, el nacionalismo del romano se parecía mucho, no quiero ofender a nadie, pero al nacionalismo de que, ¿qué nación usted conoce? Que ellos son ellos y todo lo demás es nada. ¿Cuáles son esos? Los americanos, señores. El americano tiene un nacionalismo que para el americano está el americano y el resto del mundo, tú ves. Ellos son la crema innata de la civilización humana y después están los demás, con el perdón de los que no son así, porque yo sé que no todos son así, pero es así, el pensar nacionalista americano por lo general. Ese era el pensar nacionalista del romano. Estaban ellos y después el resto del mundo. Y ellos eran lo grande, ellos eran lo importante, pero aunque usted no lo crea, los griegos también pensaban igual. Los griegos ahora han parado en su cultura. Fíjese que el judío jalaba para su lado por su religiosidad, su relación con Dios. El romano por su fuerza y su poder y su dominio político, pero por el otro lado los griegos era su cultura. Ellos eran lo culto, ellos eran lo inteligente. Ellos fueron que le enseñaron al mundo sobre todas las cosas y sobre la ciencia y la sabiduría. Y era tanto así que para el griego también había dos tipos de personas. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso se lo dieron en historia. Estaba el griego y el bárbaro. Todo el que no era griego, ¿qué era? Era bárbaro. Y usted sabe de dónde viene la palabra bárbaro. Es salvaje, lo que le está diciendo. Estaban los griegos, que era lo culto, y todo lo demás era salvaje. Así era como era la cosa. Los judíos son unos salvajes. Los romanos también son unos salvajes. Tal el griego. El griego, con su cultura, ellos son, de hecho, Aristóteles llegó a decir que las tribus remotas de bárbaros pertenecían a la clase bestial. En otra palabra, no son seres humanos, decía él, son bestias. Bestias que hablan. Son como un caballo que habla, un burro que habla. Eso era todo el que era bárbaro para los griegos. Y Platón decía que los bárbaros eran enemigos de los griegos por naturaleza. O sea, nacen enemigos. No puede haber amistad entre un griego y un bárbaro. Ese era el punto. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto, hermano? Para que usted entienda de qué estamos hablando. O sea, cuando dice aquí la Biblia que el Señor reconcilió de todo pueblo, que el Señor unió al judío y al gentil en un solo pueblo. De hecho, dice versículo 14 otra vez, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Esa pared intermedia de separación se entiende que es una figura que Pablo está usando allí en el templo de Jerusalén. Los judíos habían puesto, usted sabe que estaba el patio normal del templo. Ellos habían puesto un patio adicional que era llamado el patio de los gentiles, que estaba fuera del contorno del templo de donde se hacían los ritos, estaba fuera. Y los gentiles que querían ir a conocer el templo de Jerusalén podían ir, pero no podían pasar de ese patio. O sea, no podían entrar a donde estaba el altar, a donde se hacían los sacrificios, donde se hacía todo. Ellos tenían que quedarse fuera y ver desde fuera. Y esa pared se le llamaba en ese tiempo la pared intermedia, la pared que separaba a los judíos que están de este lado de los gentiles de este. Y Pablo está usando esto de manera figurativa diciendo, el Señor lo quitó. El Señor lo quitó e hizo un solo pueblo, los unió. Él hizo lo que parecía imposible. Sentar como estamos sentados aquí, así uno al ladito de otro, sentar a un judío con un gentil y un griego o un romano, eso parecía imposible en aquel tiempo. Sin embargo, el Señor lo hizo y creó la paz y quitó las diferencias y unió a estos enemigos ancestrales y los hizo formar parte de un mismo pueblo y ahora se veían como hermanos. Y eso es tremendo, hermanos. Y es por eso, déjeme aquí hacer una nota, hacer un paréntesis. Por eso es que es un absurdo, eso que está pasando en muchos lugares hoy, de crear iglesias para grupos particulares. Yo no sé si usted sabe, hay iglesias para judíos. Sí, eso es una iglesia de judíos. Iglesia para negros afroamericanos, las iglesias de los afroamericanos, y ahí no van blancos porque hay iglesias de afroamericanos. Y las iglesias hispanas en Estados Unidos, está la iglesia de los hispanos, y tienen el culto de los americanos y el culto de los hispanos, y el culto de los estos y el culto de los... Eso es un disparate, Señor. Eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer, a quitar eso, a juntar al prieto, al blanco, al amarillo, al rubio, al feo, al bonito, a todo el mundo en un solo salón, a adorar junto a Dios, a hacerlo hermanos. A eso fue que Él vino. Pero esto ya ha llegado a niveles, señores, por ahí ya hay iglesias que están dirigidas a estratos sociales particulares. Iglesia para gente de cierto nivel. Y bueno, para ti, que tú no estás a ese nivel, hay otro tipo de iglesia, solo hay. Hay una historia, por cierto, de una mujer que era de una clase social baja y quiso ir a congregarse en una iglesia conocida que estaba dirigida a una clase social alta. Y obviamente desde que ella llegó ya se le veía lo diferente, ¿verdad? No sé, se veía que no era Poppy, para ponerlo en términos de nosotros, ¿verdad? Y de una vez todo el mundo empezó a verla raro, como, espérate, que esta no va aquí. Y el pastor muy amablemente la llamó después del culto y le dijo, hermana, usted debe reconsiderar si esta es la iglesia para usted. Vaya a su casa y ore y piénselo bien, a ver si el Señor no la dirige a otro lugar. Y el domingo siguiente, la hermana volvió otra vez al culto y otra vez la gente mirándola rara diciendo, ¿qué hace esta aquí? Esta no debe ir aquí, esta no es la iglesia de ella. Y el pastor volvió y la llamó con mucha amabilidad y le dijo, hermana, usted debe orar más y pedirle al Señor que le muestre si es su voluntad que usted esté aquí. O sea, usted entiende que Él la está votando, ¿verdad? De manera amable. Y la hermana volvió y se fue y el domingo siguiente ahí estaba otra vez. Y otra vez, ya la gente se estaba molestando. Hay gente que le mandó un correo al pastor diciendo, tiene que hacer algo, porque usted sabe que... Y el pastor vuelve y cita a la hermana y le dice, hermana, usted no está orando bien, hermana. Usted no está orando bien. Usted debe hacer un ayuno. Yo creo que usted debe hacer un ayuno y oración para que el Señor le muestre si esa es la iglesia a la que usted debe ir. Y la hermana no volvió más. Tiempo después el pastor se le encuentra en un supermercado, la ve y pero mírala aquí. Y se acerca y le dice, hermana, veo que hizo el ayuno que yo le dije y el Señor le habló. Y yo, sí, pastor, aunque usted no lo crea, yo no pensé que iba a hacer, pero el Señor me habló. Yo hice el ayuno que usted me dijo, mientras yo oraba y ayunaba, el Señor me dijo en mi corazón, no te preocupes, mi hija, que tú no puedes entrar ahí. Yo tengo muchos años tratando de entrar y no he podido. Pero aunque usted no lo crea, hermanos, hay iglesias dirigidas a ciertos grupos. Ya hay iglesias dirigidas a ciertos grupos de edad. ¿Usted sabía eso? Me dijo un pastor que fue a Estados Unidos a una iglesia que lo invitaron a predicar y le dijeron que ellos tenían 3 cultos. Pero no era 3 cultos porque no cabía la gente, era porque el primero es el culto de los jóvenes. Y después tenemos un culto para la gente de edad mediana, ¿verdad? Y después tenemos un culto para los ancianos. Oiga, ¿cómo es esa cuestión? Señor, eso pierde el punto de lo que es la iglesia.
De lo que se trata la iglesia, lo que Cristo vino a hacer fue precisamente a quitar todas esas divisiones y a que todos los hombres puedan unirse como hermanos a adorar a Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo aquí. Cristo armonizó. Y lo hizo. Pablo está presentando este ejemplo porque es el más grande. Vamos a ver que la Biblia habla de otras diferencias que Cristo quitó. Pero si Cristo puede unir a un judío con un gentil y hacer que se vean como hermanos y se traten como hermanos, entonces ¿qué diferencia, qué enemistad es la que el Señor no puede reconciliar? Ese es el punto de este pasaje. Si Cristo puede reconciliar a un judío y un gentil, seguramente que puede reconciliar a un marido y una mujer que están enemistados y que están en problemas. Segurito, te lo garantizo. Si Cristo pudo hacer que un judío y un gentil se trataran, se vieran como hermanos, se dieran la mano, comieran juntos, como vamos a ver, entonces Cristo puede hacer seguramente que dos hermanos de una misma iglesia que tienen problemas y conflictos puedan dejar sus diferencias. Con toda seguridad puede hacerlo. Si Cristo pudo unir a judío y gentil, Cristo puede unir sociedades y pueblos que están enemistados, y de hecho lo ha hecho. Busque la historia cristiana, la historia está llena de anécdotas del evangelio llegando a tribus y pueblos que estaban en guerra uno con otro y se hace la paz, se reconcilian esos pueblos, es increíble. Por eso la única verdadera esperanza de paz para este mundo es Jesucristo, señores. No va a haber paz, el hombre siempre está hablando de paz. Mire cómo todavía están hablando del lío de Ucrania y Rusia. Toda la vida el hombre, y ese uno, pero por donde quiera hay guerra en este mundo. Y siempre están hablando de paz y de acuerdo de paz y tratado de paz. Y a lo mucho lo que logra el hombre es un paño tibio. Es un cese al fuego que no es paz, es cese al fuego. No nos vamos a matar, pero no somos nada. Y tú por tu lado y yo por el mío. Eso no es lo que Cristo ofrece. Cristo hace la paz, Cristo reconcilia, Cristo une. Y lo va a hacer un día en escala mundial. Este mundo, ¿usted sabe cuándo va a haber paz? Cuando Cristo imponga su reino. Ahí es que va a haber paz. La paz mundial no la va a lograr los tratados de la ONU, ni la OTAN, ni nada de eso. La paz la va a lograr Jesucristo cuando venga. Él es que va a lograr la paz. Él es el príncipe de paz. Él va a hacer la paz porque Él es que hace la paz. Ahora, lo más interesante de este pasaje es que el apóstol Pablo nos deja ver cómo Cristo reconcilió estos dos pueblos. Y eso es importante porque sigue siendo la manera como Cristo reconcilia. No solamente pueblos y culturas diferentes, sino individuos, sino todas las personas, no importa quiénes sean. Cristo hizo y hace tres cosas. ¿Usted sabía que hay tres cosas que son las que separan y causan enemistad? Obviamente la primera de ellas son las ofensas. ¿Por qué la gente se separa? ¿Por qué se separan los matrimonios? Bueno, porque se van acumulando ofensas. Tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago. Y cada vez nos vamos distanciando hasta el punto tal que ya no podemos aguantar esto y rompemos esto. ¿Qué distancia los hermanos de la iglesia? Que el hermano me hizo, que el hermano me dijo. Las ofensas es una de las causas principales de separación. Cristo vino al mundo a pagar por todas las ofensas de los hombres en la cruz del Calvario. Y de esa manera Cristo hace posible la reconciliación porque hace posible el perdón. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allí cuando dice que Él abolió en su carne, mire, en su carne las enemistades. ¿Qué fue lo que Cristo pagó en su carne? El pecado. De hecho, eso está en paralelo con lo que dice más abajo de que cómo Cristo abolió, erradicó también la enemistad en su carne en la cruz con Dios. ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? El pecado es lo que nos pone en enemistad contra Dios. Cristo vino a pagar el pecado, pero no solamente delante de Dios, sino también a pagar las ofensas que nos hacemos unos a otros. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, Cristo pagó no solamente por tus ofensas delante de Dios, Cristo paga por tus ofensas que tú le cometiste a los otros, pero también las ofensas que los otros cometieron contra ti. Toda deuda, en el caso de los cristianos, fue saldada en la cruz. Toda ofensa fue pagada en la cruz. Por eso los cristianos no tenemos derecho a mantener una amargura, a mantener un rencor, un resentimiento contra nadie, porque yo no puedo seguirle cobrando a alguien lo que ya Cristo pagó. Y Cristo pagó por todos los pecados de los suyos en la cruz. Otra vez, no solo delante de Dios. Cristo pagó por las ofensas que el hermano te hizo a ti. Cristo pagó por las ofensas que tu marido te hizo, que tu esposa te hizo. Cristo pagó por eso y eso fue saldado en la cruz, si es un hijo de Dios. Y es sobre esa base que la Biblia nos llama a perdonar a los hermanos, sobre la base de que Cristo pagó. De hecho, oiga cómo lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4.
En el versículo 31 dice, quítense de vosotros, oiga, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿cómo es? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque yo tengo. El perdón no es opcional, hermano, si tú eres cristiano. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar la ofensa de quien sea, de tu marido, de tu hijo, de tu padre, de tu esposo, de tu esposa, del hermano, del pastor. Como los pastores ofenden. Gracias a Dios si no te ha tocado. Pero todos estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Cristo pagó las ofensas. La pagó no solo para Dios. En la cruz se pagó todo pecado. ¿Por qué Dios demanda al hombre a perdonar en general? ¿Usted sabe por qué Dios demanda al hombre en general a perdonar? Porque al final toda deuda será cobrada. A mí no me toca cobrarla. Yo debo extender la mano ofreciendo el perdón. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero yo debo extender la mano ofreciendo el perdón porque yo no tengo derecho a buscar vindicación y de quitarme y que me pague lo que me hizo. No, porque ya eso fue pagado o será pagado. Toda deuda, hermano, toda ofensa, todo pecado en el universo de Dios será pagado. O fue pagado en la cruz por Cristo, o será pagado por el pecador, ¿dónde? En el infierno eterno. Y sobre esa base Dios dice, perdona, que yo me encargo de cobrar la deuda. Esa deuda se va a pagar. O la va a pagar Cristo en la cruz, o la va a pagar el pecador en el infierno. Pero porque se va a pagar toda ofensa que sea cometido contra ti, tú tienes el deber cristiano que entiendes estas verdades de ofrecer el perdón a aquel que te ha ofendido. Cristo murió para pagar las ofensas que nos hemos cometido, para quitar del medio cualquier deuda que tengamos, no solo en el tribunal de Dios, sino uno contra otros. Pero Cristo no solamente hizo eso, sino que para Cristo reconciliar estos dos pueblos, Cristo quitó nuestras diferencias. Como yo le dije ahorita, ¿qué es lo que suele dividir a los hombres? Las diferencias, las clases, la cultura, el país, qué sé yo, todas esas cosas que vimos, el nivel socioeconómico, todas esas diferencias son las que empiezan a dividir a los hombres, a levantar murallas, y eso es lo que Pablo dice, Cristo quitó eso. Él anuló, mire conmigo el texto una vez más, dice el pasaje en Efesios 2, aboliendo en su carne las enemistades, Efesios 2:15, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cuál es la idea? Bueno, aquí tenemos que entrar un poquito, aquí donde este mensaje se pone técnico, tenemos que entrar en algunos detalles. Cuando él habla allí de la ley del mandamiento expresado en la ordenanza, ¿por qué el judío veía a los demás como inmundos? Bueno, porque ellos tenían una ley ceremonial que Dios le había dado. Esa ley ceremonial hacía impuro una serie de cosas que era la que los gentiles hacían. Y por eso él consideraba que el gentil que comía cosas que Dios decía que eran impuras, que se vestía de manera que Dios decía que era impura, que hacía ciertas actividades que Dios llamaba impura en la ley, entonces él era impuro. Pero esa misma costumbre que tenía el judío, esos mismos códigos dietéticos, esas mismas códigos de vestimenta, todo ese tipo de cosas era lo que hacía el judío abominable para los demás, porque era raro, era diferente. Oye, no había manera de que un judío se pudiera sentar a comer con un gentil porque que no comía lo mismo. No había manera de que pudieran comprar ropa en el mismo lugar porque no usaban la misma ropa, que por cierto, yo veo que hoy por ahí hay un grupo, usted sabe, que quiere hacer mucho énfasis en que no se puede comer cerdo y que no se puede comer esto, pero yo no veo que hacen énfasis en todas las demás leyes, porque no era nada más. Las leyes ceremoniales, que por cierto eran leyes ceremoniales, todo eso, por eso cuando usted hacía esas cosas no pecaba, no dice que estaba pecando. Por eso no había que hacer un sacrificio, usted quedaba inmundo, impuro y hacía un rito de purificación, pero no se hacía un sacrificio por eso, ¿usted me entiende? Era precisamente, esas leyes estaban ahí para separar. Fue Dios que quiso separar al judío de los demás. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Abraham que de su descendencia venía el Mesías. Dios tenía que dejar pura, sin mezcla, sin diluirse la descendencia de Abraham.
Y todas esas leyes tenían el propósito de precisamente separar al judío. El judío no podía convivir con otras culturas porque sus normas ceremoniales no se lo permitían. Además de que los demás lo veían raro y se separaban de ellos. Pero todo eso era, lo dice Pablo, usted lo puede buscar después en Gálatas, lo voy a decir dónde ahora mismo, Gálatas 2, versículo 11 en adelante. Bueno, ahí es cuando vemos a Pedro haciéndolo. Pero en Gálatas 3:19 dice que esas leyes eran hasta que viniera la simiente. Gálatas 3:19. Todas estas leyes ceremoniales tenían un periodo de vigencia. El judío tenía que mantenerse guardando todo esto hasta que viniera el Mesías. Una vez Cristo vino, señores, Pablo eso es lo que está diciendo, esas leyes fueron abolidas. Cómase su chuleta tranquilo, cómase sus camarones tranquilo, no se lleve de los adventistas, no estamos bajo esa ley. Eso eran leyes ceremoniales. Y otra vez, no, iba a decir mis hermanos, no son hermanos nada, a los adventistas, si usted quiere guardar el que no puede comer cerdo, debe guardar que no puede combinar colores porque eso era parte de la misma ley. El judío no podía ponerse un jean, tela ni siquiera diferente, no podía ponerse un jean y una camisa de otra cosa. Eso estaba prohibido en la misma ley, abajito donde dice que no podía comer cerdo. ¿Por qué lo hacen? Decía que la mujer menstruosa tenía que salir de la ciudad. Saquen las mujeres cuando está menstruando. No podía convivir con la gente. Todo eso era la misma ley, la misma ley. ¿Por qué queremos agarrar un chin y lo otro no? Pablo dice, no, la ley es una. Si tú quieres agarrar eso, tienes que agarrar el combo entero. No, pero ya no estamos bajo esa ley. Lo dice ahí, abolió, Cristo abolió eso. Y lo dice en Gálatas 3:19, esa ley era hasta que viniera la simiente. Ya no estamos, ya vino la simiente, ya vino Cristo. Cristo anuló eso precisamente para que ahora el judío y el gentil pudieran sentarse tranquilos a comer. Y lo hicieran. De hecho, ahí era que les quería mostrar en Gálatas 2:11 al 14, ese fue el famoso boche que le dio Pablo a Pedro. Porque Pedro, que entendió esta realidad, cuando estaba entre gentiles, muchacho, Pedro estaba dándose vida. Pedro probó la primera costillita a la parrilla en Antioquía. Y Pedro dijo, mi madre, pero esto sí es bueno. Y le dijeron, pero por eso que tú estás diciendo, muchacho, deja que te demos los camarones ahorita. Que yo no comía nada de eso, el judío no come nada de eso. Y Pedro estaba en Antioquía desacatado, comiendo, mira, de todo lo que no había comido. Míralo ahí, donde le dice, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mira lo que hizo Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, judíos de Jerusalén, comía con los gentiles. El tipo se tiraba, todo lo que comían ellos. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos que también estaban haciendo lo mismo, es la idea. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, de que ya todo eso fue anulado en Cristo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, agarra esto, vives como los gentiles. Pedro soltó todo eso en banda cuando salía de Jerusalén. Obviamente cuando iba a Jerusalén, estaba entre judíos para no ser de tropiezo. ¿Qué hacían ellos? Otra vez. De hecho, por eso que cuando Pablo llega a Roma, a Jerusalén, en Hechos 15, creo que le dicen, mira, para que no te busque un lío, ya tú estás desacreditado, vete al templo y hazte alguno de esos ritos para que vean que tú no tienes problema con eso, que ellos hagan su cosa. De hecho, eso fue lo que se acordó en el concilio en Jerusalén. Al judío no se le va a impedir que siga sus costumbres, esos son costumbres, así que ellos comen, así que ellos visten, déjalo así. Pero eso no se lo podemos impedir a nadie, ni podemos imponérselo a nadie, esa fue la idea. ¿Por qué? Porque ya eso no tiene vigencia, porque ya Cristo anuló eso, Cristo anuló el requerimiento legal de esas cosas. ¿Para qué? Para que pudieran convivir tranquilamente, pero Cristo hizo algo mejor, porque eso aplica solamente a la distinción judío-gentil. Pero Cristo vino en sentido general a quitar todas las diferencias, a quitarnos las etiquetas y a darnos todos una misma identidad, que es cristiano. Y eso es lo que Pablo dice. Mira el texto otra vez, versículo 15, 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamiento expresado en ordenanzas, agárralo aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Si me ponen el dibujito que le puse la semana pasada, no sé si lo tendrán por ahí, mire todo mi arte expresado ahí. Esto fue lo que Cristo hizo.
Esa era la diferencia que había. Estaba el judío en un lado, los gentiles en otro, y Cristo creó un nuevo grupo arriba, que son los cristianos. Eso fue lo que él hizo. Los cristianos, que tienen gente de todo tipo, tienen judíos, tienen gentiles, pero todos ellos ahora tienen una sola identidad. Tú viste que hay uno arriba, que es el que lo identifica a todos, es Cristo. Todos ellos tienen una sola identidad, que es cristiano. Ya aquí no importa más nada. No importa de dónde es, no importa nada, importa si es hijo de Dios en Cristo. Si es hijo de Dios en Cristo es igual a mí. Eso es lo que Pablo de hecho dice por todos lados. Fíjese como en Colosenses 3, 9 al 11 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oye aquí, el nuevo hombre, en este nuevo hombre, ya aquí no importa si es griego o judío, es decir, se fueron las distinciones raciales o nacionales, es cristiano. No importa si circuncisión o incircuncisión, se fueron las diferencias religiosas, lo importante es que es cristiano. No importa si es bárbaro o escita, allí está hablando de las diferencias culturales, lo importante es que es cristiano. No si es clase, si es popi, si es guau, si es popi guau, no, lo importante es que es cristiano. No importa si es siervo libre, se fueron las divisiones sociales y civiles, no, porque es que aquí vamos los doctores y aquí van los licenciados y aquí van los bachilleres y aquí van los que no, los analfabetos. No, eso se fue a pique. Aquí lo importante es que somos cristianos, eso es lo que está diciendo. No hay judío, no hay gentil, no hay bárbaro, circuncisión, siervo ni libre, sino que Cristo, ya me quitaron el dibujito, Cristo es el todo en todos. Lo importante aquí es el que está, que nos representa todo, que es Jesucristo. Esa es la identidad de todos. Todos somos cristianos y eso es lo que importa aquí. Ya no hay diferencias válidas en la iglesia. De hecho, otro pasaje paralelo a este, Gálatas 3:27, añade una que no estaba ahí en Colosenses, es varón y mujer. Ya no hay esa distinción, no, porque los hombres, las mujeres, eso no tiene que ver con roles, tiene que ver con estatus. Todos somos iguales, somos cristianos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Él trae unidad porque paga las ofensas de tal manera que podamos y debemos perdonar, porque quita las diferencias. En el caso del judío y gentil, anuló la ley que separaba a los judíos de los gentiles, pero además de eso nos da a todos una misma identificación, una misma etiqueta. Pero además el Señor Jesucristo trabaja con la enemistad, en el mismo corazón de la enemistad, que es el corazón del hombre. ¿Por qué al final los hombres pelean y tienen pleito? Usted conoce ese pasaje, Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿De dónde? De vuestras pasiones que batallan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Al final usted sabe por qué el hombre contiende, por qué el hombre pelea, porque él tiene un pleito en su corazón, porque él codicia, porque él envidia, porque él tiene deseos pecaminosos. Y esos deseos pecaminosos, hermano, no son necesariamente deseos por cosas malas. Usted puede tener un deseo pecaminoso por algo bueno. ¿Usted está consciente de eso? Esa es una pregunta. El hombre que llega a su casa a las 6 de la tarde explotado, desbaratado, ¿tiene algo de malo que él desee llegar a su casa y sentarse tranquilo, a relajarse y descansar? ¿Hay algo malo en eso? Ok, no hay nada. ¿Estamos de acuerdo que no hay nada malo en eso? Ok. Si ese hombre, por ese deseo de descansar, llega a su casa y se encuentra que la mujer, que no tiene nada de tacto, y en vez de primero darle un masajito, mi amor, y darle una cenita bonita, que eso es lo que yo le digo a las hermanas, no le lleve un lío a tu marido acabando de entrar, porque por eso es que hay maridos que no quieren llegar a su casa. Nada más el tipo entra por la puerta y encuentra a la mujer con una boca. Y después, no, yo conocí un tipo que, fulano, ¿y qué estás aquí? No, que estoy haciendo horas, pero ¿y por qué tú no te vas a tu casa? Ay, no, desde que yo llego es una peleadera y siempre hay un lío y que se dañó algo. Deje que su marido llegue a su casa, se relaje, se siente tranquilo, y después usted le habla de los problemas. Pero no, el tipo llega, la mujer no tuvo tacto y de una vez le salta con un problemón, el tipo entrando por la puerta, mira, habla con tu hijo que lo botaron hoy del colegio. El tipo coge una cuerda porque él tenía su plan. ¿Cuál era su plan? Llegar a su casa, sentarse en un mueble, ver un jueguito, comerse una cenita. Pero ahora él tiene que llegar a bregar con un bendito muchacho que tuvo un problema en el colegio. ¿Y qué hace él? Entonces él responde airado, pero que en esta casa se hable una boca. Ese deseo todavía es un deseo bueno. Tú pensarás que es un trick question. El deseo sigue siendo bueno, pero ya lo convirtió en un deseo pecaminoso. ¿Por qué? Porque si algo que tú deseas
te lleva a ofender a tu mujer, a ofender a tus hijos y a deshonrar a Dios, entonces es un deseo pecaminoso. Porque es un ídolo, tú lo convertiste en un... Tú estás dispuesto a deshonrar a Dios como hombre, abriéndole la boca a tu mujer, agrediendo a tu hijo por algo que es bueno. Lo convertiste en un ídolo, y de eso que Santiago habla en Santiago 4, por eso él dice, almas adúlteras. Ustedes están idolatrando otras cosas, adulterio espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Los hombres peleamos porque tenemos un problema en el corazón, tenemos malos deseos, codiciamos, tenemos envidia. Busque un texto, busquen su Biblia, vamos conmigo, ya yo estoy tardísimo, pero nada, ustedes duran más en el cine. Yo fui al cine y duré 2 horas y no vi que nadie se quejó viendo esa película, así que aguante ahí. Gálatas 5, estaba en el cine ahora viendo una película con mis hijos, nadie se quejó, 2 horas y 5 minutos duró la película. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa del hombre, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y agárralo aquí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde vienen los pleitos? Es de adentro, no es de afuera, no es lo que te hicieron. Es lo que tú tienes dentro, porque al Señor le hicieron muchas. ¿Sabes que yo siempre le digo a la gente? Si hay un individuo que lo ofendieron en este mundo, fue el Señor Jesucristo. Oye, ¿tú sabes lo que es que al Hijo de Dios le digan que Él es el diablo? Porque así tú eres Belcebú, le dijeron. Al Hijo de Dios. Le dijeron que era un hijo de fornicación. Bueno, nosotros sabemos quién es nuestro papá, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Si hay alguien que lo ofendieron fue Jesucristo. ¿Usted vio al Señor Jesucristo alguna vez echando un pleito con alguien? No, porque el problema no es lo que te hacen, es lo que tenemos dentro. Es del corazón de la carne que sale la enemistad, de los pleitos, los celos, los iras, contienda. Ahora, ¿qué vino Cristo a hacer? A pagar por las ofensas, pero además cambiar el corazón del hombre. Mire el versículo 24 ahí de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo resuelve el problema de la enemistad en el corazón del problema, que es el corazón del hombre. Y de eso hemos hablado mucho en esta serie de Efesios. Ser salvo, señores, no es un cambio de estatus, es un cambio de naturaleza. Lo que yo te estoy diciendo, amigo, hermano, Cristo te da el poder para poner a un lado el rencor, para poner a un lado la ira, para poner a un lado los celos, para poner a un lado todo eso que causa problemas contigo, con otro, en tu casa, en el trabajo, en donde sea. Cristo cambia el corazón. Cristo te da el poder para crucificar los pleitos, los celos, las iras, la contienda, las disensiones, las enemistades, las envidias, todo eso. Cristo capacita al hombre para crucificar todo eso. Y de esa manera, Cristo hace la paz entre los hombres. Primero, paga las ofensas, lo que sea que te hayan hecho, ya eso lo pagó Cristo. O si no es cristiano, está disponible en Cristo ese pago. O si no, lo va a pagar Él en el infierno. Pero va a haber un pago. Cristo quita nuestras diferencias y nos da una sola etiqueta. Todos somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero Cristo cambia el corazón y Cristo te capacita para perdonar y Cristo te capacita para dejar a un lado cualquier ofensa que hayan cometido contra ti. Finalmente, le dije que tú eras más rápido, no se asuste. Si usted mira versículos 16 al 17, el apóstol Pablo nos habla de cómo Cristo no solamente reconcilia al hombre con el hombre, sino más importante, reconcilia al hombre con Dios. Versículo 16, vamos a leerlo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo. Oye, reconciliar con Dios ahorita era entre ellos dos, ahora es con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, mató las enemistades, el pecado que nos separaba de Dios, Cristo lo pagó en la cruz, y vino y anunció, evangelizó paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y quiero que note el énfasis que Pablo está haciendo en que ambos pueblos fueron reconciliados y son reconciliados en Cristo. ¿Cuáles son los pueblos otra vez? Judío y gentil. Ambos están enemistados con Dios en Cristo. ¿Usted está oyendo lo que estoy diciendo? Porque hoy tenemos un grupo de cristianos que ha idealizado a Israel. Oye, Israel tiene promesa, hermano, eso nadie se lo quita, está ahí, tiene ventajas. Pero yo creo que usted entienda que Israel hoy está en enemistad con Dios. Se han rebelado contra Dios porque rechazaron al Mesías. Israel hoy son enemigos de Dios, lo dice aquí. Cristo vino a reconciliar al judío con Dios.
El judío también tiene enemistad con Dios, porque es pecador y necesita un Salvador. No solamente eso, Pablo ya lo vimos, dijo en el capítulo 2, versículo 3, que todos nosotros, si él está refiriendo judíos y gentiles, sé que está hablando, todo desde el capítulo 1 él viene hablando judíos, gentiles, todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tanto el judío como el gentil necesitan un solo Salvador, que es Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. El judío no va a ser salvo por ser judío, va a ser salvo cuando se convierta a Cristo. Y nosotros creemos en una conversión masiva de judíos al final del tiempo. Lo creemos porque la Biblia lo enseña. Pero entre tanto vienen a Cristo. Israel hoy en día son enemigos de Dios. Lo dice aquí. Cristo vino a reconciliarlos. Son enemigos de Dios. Entonces yo no entiendo este afán de muchos cristianos, los famosos cristianos sionistas. Señor, ¿usted se está poniendo del lado de los enemigos de Dios? No estoy diciendo que se ponga en contra de los judíos. Para nada. Que nadie malinterprete mi palabra. Esa gente tiene promesas que Dios le dio en virtud del pacto con Abraham, y de hecho dice la Biblia, por los patriarcas son amados. Dios ama a los patriarcas y por eso tienen promesas. Pero hoy por hoy son enemigos de Dios, lo dice aquí. Están en enemistad, son enemigos a causa del Evangelio. Y en Cristo, lo mejor que usted puede hacer al judío no es decirle, ay, qué bueno, tú estás bien. No, es decirle, tú estás en enemistad con Dios, tú tienes un problema serio, tú necesitas a Cristo. Eso es lo que los cristianos deberían estar haciendo. En vez de estar apoyando a Israel, es decirle que se conviertan a Cristo para que eliminen su enemistad con Dios. Pero el punto del pasaje es que no importa la nación, la raza, hay una sola manera como los hombres son reconciliados con Dios, que es por Jesucristo. Y sin Cristo, la condición del hombre es de enemistad. Si tú estás aquí, tú no te has convertido a Cristo, aunque tú no lo creas, yo sé que tú no lo entiendes, porque es que de manera natural no lo asimilamos eso, pero tú eres un enemigo de Dios. Ahora, las buenas noticias del Evangelio es que Cristo vino a reconciliarte con Dios. Y lo hace increíblemente de la misma forma como reconcilia al hombre con el hombre. Yo les dije 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que Cristo hace? 1, paga las ofensas. Cristo pagó en la cruz las ofensas que tú has cometido contra Dios. La saldó tu deuda. Cristo no solamente eso, quita las etiquetas. Ya no somos los pecadores, los delincuentes. ¿Qué somos? Somos los cristianos. Somos vistos a través de Cristo. Si me ponen la imagen otra vez, por eso le puse ahí frente a Dios. Eso es lo que está ilustrando lo que Pablo dice en el versículo 18. Porque por medio de Él, de Cristo, los que están ahí abajo, pegados de Cristo, tenemos acceso a Dios. Versículo 18. Por medio de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora Dios nos ve a través de su Hijo. Señor, eso es una de las cosas más grandiosas del cristianismo. Nosotros somos los hijos amados en que Dios tiene complacencia. ¿Usted sabe a quién Dios le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? A Jesucristo. Pero Dios nos ve a todos a través de Cristo. Todos somos sus hijos amados en quien Él tiene complacencia. Si estamos en Cristo, eso fue lo que Él vino a hacer. Cristo pagó la deuda. Cristo nos da una nueva identidad delante del Padre. Somos los hijos de Dios en Cristo. Pero no solamente eso, Cristo también cambia el corazón rebelde del hombre. Cristo, cuando cambia el corazón, esa transformación interna nos da un corazón que ahora ama a Dios. Y lo que yo te estoy diciendo, amigo, yo sé, la gente entiende que es que si yo me convierto a Cristo, yo no sé si yo pueda vivir esa vida. Claro, de donde tú estás, tú no la puedes hacer. Porque ahora mismo tú tienes un corazón que aborrece las cosas de Dios. Pero Cristo vino precisamente para cambiar eso. Cuando tú vienes a Cristo, Él te da un nuevo corazón. Un corazón que ahora ama a Dios. Vivir la vida cristiana no va a ser pesado, no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ahora tú estás haciendo lo que amas, porque ese es el corazón que el Señor nos da. Cristo cambia el corazón, quita la enemistad del hombre hacia Dios, dándonos un corazón que ama a Dios. En conclusión, entonces, hermanos, quiero terminar con algunas aplicaciones breves, pero muy importantes de este pasaje. Hermanos, esto se trata de reconciliación. Cristo vino a reconciliar a los hombres. ¿Hay algún área donde tú necesites ser reconciliado? Piensa. ¿Alguna enemistad? ¿Algún pleito? ¿Algún conflicto pendiente con tu pareja? ¿Con algún hermano de la iglesia? ¿Con otra persona que no está aquí, que no es de aquí? Tú sabes que la Biblia dice que los cristianos son pacificadores. Se supone que Cristo vino para hacernos personas de paz, que buscamos la paz a cualquier costa. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Porque para eso fue que Cristo vino, Él es el príncipe de paz. Los cristianos no podemos estar en pleito, no podemos estar en contiendas.
Y tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte, oye, en cuanto dependa de vosotros. Eso deja claro que a veces no depende de nosotros. Porque la reconciliación es un puente de dos lados. Tú lo más que puedes hacer es extender la mano y decir, mire, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a dejar atrás. Pero el otro tiene que hacerlo también. Pero tú lo puedes ofrecer y dejar que el otro haga su parte. Y reconozca su falta y pida perdón y se reconcilian y se dan la mano. Pero tú como cristiano tienes que dar el primer paso. Sea que tú seas el ofendido y tú vas y le dejas saber, hermano, yo me sentí ofendido con esto que tú hiciste, pero yo estoy dispuesto a perdonarte. O sea que tú eres el ofensor. En los dos casos la Biblia pone sobre el cristiano, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve, Cristo vino a reconciliar. Los cristianos debemos ser personas reconciliadas, sin conflicto en ningún área. Así que de eso se trata este mensaje. No es para que tú digas, ay, qué bonito, o ay, cuánto habló ese hombre. No, es que tú salgas de aquí, asegurarte que tú estás viviendo una vida de paz con todo lo que te rodean. O por lo menos, como te dije, de tu parte hay paz. Tú ofreciste el perdón, tú estás dispuesto a buscar la reconciliación. Pero otra aplicación importante, muy breve, ya lo dijimos, es que si hay un lugar donde la gente no debe sentirse rechazada por nada, es la iglesia. Aquí no importa la clase, aquí no importa la raza, aquí no importa el nivel de escolaridad, el nivel socioeconómico. Aquí hay una sola etiqueta que importa: cristianos. Si somos cristianos, somos hermanos. Y si no es cristiano, ¿qué es lo que queremos? Que sea cristiano, que sea nuestro hermano. Entonces aquí nadie se debe sentir rechazado. Porque si es cristiano, es mi hermano, igual que yo, no importa quién sea. Y si no es cristiano, pues yo lo que quiero es que venga Cristo para que sea mi hermano. Así que si hay un lugar donde la gente debe sentirse recibida, es la iglesia. Hermano, pero eso debe ser práctico. A veces la gente viene, y es verdad, es que son tantos, no se da cuenta, pero tenemos que ver, mire, la gente que vino hoy, allí hay dos jovencitas, acérquese después y hágale sentir bienvenida. De eso se trata la iglesia. Y aquí tenemos la hermana, la madre de la hermana Sobeida, y quién más fue que me dijo, y una parejita aquí. Acérquese a ellos y hágale saber que esta es una comunidad donde todo el mundo es bienvenido. Porque aquí lo que queremos es todos ser hijos de Dios y le damos la invitación de que ellos lo sean. Pero además, mi hermano, que de hecho va de la mano con eso, si tú has sido reconciliado, tú tienes una misión y es la de convertirte en un agente de reconciliación. Fíjate que ese versículo 17 que leímos dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, que eran los gentiles, y los que estaban cerca. Yo no sé si eso usted se ha puesto a analizar, que Cristo fue y le anunció a los efesios. ¿Cuándo Cristo le anunció a los efesios la buena noticia de paz? ¿Cristo fue a Éfeso alguna vez? No. ¿Y cuándo? Pero él está diciendo que Cristo le anunció. ¿Cuándo se lo anunció? Cuando Pablo fue. Porque nosotros somos los embajadores de Dios para anunciar esta paz en nombre de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice así, oye este texto, 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ojo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio, la palabra de la reconciliación. En otras palabras, si tú has sido reconciliado, tú eres un embajador de Cristo para llamar a otros a reconciliación. Y Pablo sigue diciendo ahí, como si Dios clamase por nosotros, rogase por nosotros, rogamos reconciliados con Dios. Esa es la misión de la iglesia. ¿Tú has sido reconciliado con Dios? Tu llamado es traer a otros esa reconciliación, anunciar esa reconciliación a otros. El evangelismo, hermano, que estamos hablando. Todos estamos llamados a ser embajadores, que anunciemos al mundo que hay perdón en Jesucristo, que hay reconciliación con Dios. Y con eso termino hablándole a los amigos. Como si Dios rogase por nosotros, yo te digo, reconcíliate con Dios. Te dije que la reconciliación es un puente de dos lados, ¿verdad? Ya Dios bajó el suyo. Ya Dios mandó a su Hijo a morir para hacer posible. Dios fue que dio el primer paso. Dios puso a su Hijo en la cruz para pagar tus ofensas, para que Él pudiera perdonarlas y poder extenderte la mano. Y Dios te está extendiendo la mano y diciéndote, vamos a reconciliarnos. Yo quiero, tú quieres, tú tienes que extender la mano. Eso es lo mejor, lo que más te conviene. Porque si partes de este mundo enemistado con Dios, entonces irás a la condenación eterna. Pero si extiendes tu mano también y te reconcilias con Dios,
no solamente tendrás la mejor vida que puedes tener aquí, en tu presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Esa es la vida cristiana, sino también vida eterna en los cielos. Ven a Cristo hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo que hizo posible esta reconciliación entre Dios y los hombres, pero también entre nosotros con nuestros semejantes. Danos la gracia para vivir a la altura de este llamamiento, que nosotros seamos los pacificadores de que habló nuestro Señor Jesucristo. Esos que buscan la paz con todos y que buscan la paz de otros con Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.